En un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, son muy importantes los diferentes poderes, las diferentes ramas del poder público, el legislativo que tiene que ver con las leyes, el Congreso, el ejecutivo que tiene que ver con la presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías, incluso ahí también dentro de lo administrativo están las asambleas y los consejos que no son legislativos, que les quede claro eso de una vez, están ahí más bien dentro de ese sector administrativo y el judicial. Pero también hay otros órganos, digámoslo así, que son muy importantes, que son los de control. Estamos hablando de la fiscalía, que tiene que ver con el control fiscal, con la plata, con el erario, con el patrimonio nuestro. Cuidarlo, que no lo malgasten, que no se lo roben. Esa es una labor bien importante de ese organismo de control fiscal que se llama Contraloría General de la República y sus diferentes contralorías en el país, las departamentales y las municipales. Está el la Fiscalía General de la Nación, que es el control penal, que tiene que ver con eso, con que las normas desde el punto de vista penal para lograr persuasión, disuasión y que haya orden y seguridad en el país se cumpla. Ahí está ese organismo que es el que investiga, pero también es el que acusa. La Fiscalía no juzga, como tampoco lo hacemos nosotros, que nos queden bien claro que estamos bien acostumbrados a los medios de comunicación, los periodistas, a creernos jueces y a juzgar. No, ni siquiera la Fiscalía juzga, juzga el juez. Y que los jueces hacen parte de otro poder, de la rama judicial. Y el control al que me voy a referir inmediatamente, ya que tiene que ver con lo disciplinario y mucho con lo político, lo ejerce la Procuraduría General de la Nación. Qué tan importante que todo esto, vuelvo y digo, que hace parte de nuestro Estado social y democrático de derecho, lo tengamos en claro y sepamos el papel tan importante que juega cada uno de estos organismos y cada una de las ramas del poder. Voy a referirme a la Procuraduría General de la Nación porque resulta que el Ejecutivo, el presidente de la República, Gustavo Petro, está pensando a propósito de su intención de allegar más de 25 millones de pesos con una reforma tributaria, está pensando en gravar las pensiones. Entonces, ya le presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para que el Congreso de la República haga esa labor de estudiar y ver cómo se graban las pensiones. Pues ha dicho Margarita Cabello Blanco, quien es la Procuradora General de la Nación, que no se puede pensar en gravar, en meterle impuestos a las pensiones, porque dice ella, las pensiones son derechos adquiridos. Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Considera en primer lugar que los derechos de los pensionados, derechos legítimamente adquiridos, no pueden ser tratados como ingresos. Es un primer punto que tenemos claro desde la Procuraduría y que queremos dejarlo planteado. El sistema pensional, es un segundo punto, no es un beneficio que otorga el Estado. El sistema pensional es un derecho que ha sido construido a lo largo de todo el trabajo laboral, de toda la vida laboral de todos los extrabajadores. La OIT y varios organismos internacionales han determinado que la seguridad social es un derecho humano y que, por tanto, debe siempre garantizarse y no pretender siempre desmejorarse. Ella ha hecho una disertación amplia, profunda, desde la lógica, pero especialmente como corresponde en un Estado social y democrático de derecho. Esa palabra sí que es importante. Nosotros hacemos parte de un Estado de derecho en el que el ordenamiento jurídico es fundamental para tomar las decisiones. No son las opiniones, no es que a mí me parece, no es que a los periodistas les parece, no es que a un político le parece. Peor hoy en día, no es que a la gente a través de las redes sociales le parece, que yo opino, que me gusta o no me gusta. No, en un Estado de derecho como el nuestro, el ordenamiento jurídico es el que define realmente qué es lo que ha de ser. Por eso entonces Margarita Cabello Blanco, la Procuradora General de la Nación, defendiendo el derecho adquirido, que es la pensión, que no se debe gravar, según ella, habla de algunas normas.
Esta, por ejemplo, se refiere al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Se presta bajo la dirección, la coordinación y el control del Estado, quien debe responder lógicamente a los principios de eficiencia, a los principios de universalidad y a los principios de solidaridad, fundamental para que podamos cumplir a cabalidad ese derecho adquirido del beneficio a la pensión, pero además que el Estado tiene que establecer recursos destinados a pensiones, manteniendo siempre su poder adquisitivo. El acto legislativo que adicionó ese artículo 48 dispuso: sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenadas de acuerdo con la ley, y hago énfasis en esto, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. En un Estado de Derecho como el nuestro, vuelvo y digo, en el que las decisiones se toman de acuerdo con el ordenamiento jurídico y no de acuerdo con buenas intenciones o con opiniones, como le está aquí expresando en defensa del derecho adquirido de la pensión que no debe ser grabada, según Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, existen fuentes de ese derecho. Una es la Constitución, esta a la que se ha referido la Procuradora, mencionando el artículo 48 que ustedes allá acaban de escuchar. Otras son las leyes. Enseguida vamos a mencionar, por ejemplo, la ley 53, que tiene que ver con el Código de los Trabajadores, para decirlo de manera muy sencilla. Pero ahora se refiere a algo que es lo jurisprudencial. Habla de una sentencia, la sentencia constitucional C-177 de 1998. Procuradora. Señaló claramente que la pensión de vejez es un salario diferido del trabajador fruto de su ahorro forzoso durante toda su vida laboral. Por tanto, el pago de una pensión no puede ser considerado por quienes están en el Congreso trabajando como una dádiva que entrega la nación. Es simplemente, y así tiene que ser considerado, en eso hay que insistir mucho, es el reintegro del ahorro constante que durante muchos años fue realizado por el trabajador y le es debido al trabajador. Después de haber adquirido el derecho a la pensión con total sujeción a la legislación y normatividad vigente en la materia, no podemos pensar o aceptar que se pueda ahora imponer una modificación a esas mismas reglas, estableciendo lo que se llama un impuesto sobre las mesadas de quienes por año han cotizado y pagado impuestos ya sobre su relación laboral. Bueno, que ustedes estén pendientes de esto, no solamente los que ya están pensionados, ni siquiera los que estamos a punto de pensionarnos, sino todo el mundo, los hijos, los nietos, las esposas, los esposos, en fin, para que todos vamos formándonos una idea de qué es lo que en este nuevo gobierno se está pensando para adquirir más, para llegar más recursos. Y pues para ello se está pensando en una reforma tributaria, y en una reforma tributaria se le mete la mano a todo lo que permita que al Estado le lleguen ingresos. Bueno, la de las pensiones es una de esas posibilidades, pero la Procuradora General de la Nación dice: piénsenlo bien, congresistas, a ustedes les toca. Recuerden que esto es un Estado de derecho, social de derecho, democrático de derecho, que tiene pesos y contrapesos, ¿cierto? La separación de poderes. Entonces, no es que al presidente de la República, Gustavo Petro, se le ocurrió y ya, listo. No, tiene que ir al Congreso de la República mediante esta ley que estamos aquí analizando con la Procuradora, y ya serán ellos los que la analicen en detalle. Por eso todos estos elementos que son conceptos, esto tampoco es vinculante, estos elementos que son conceptos de la Procuradora los habrán de tener en cuenta los congresistas a la hora de discutir el tema. Bueno, dice la Procuradora, refiriéndose a otro aspecto, que los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivientes son personas vulnerables y económicamente improductivas, por lo que darles un trato igual
que a los trabajadores laboralmente activos, eso vulnera el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Ojo con esto, porque el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia habla de la igualdad. En nuestro país todos somos iguales. Entonces cualquiera podría pensar, a un momentico, si se les graba el salario a los trabajadores, entonces ¿por qué no grabarles las pensiones a los pensionados? Pues ella va a hacer esa explicación aquí de manera muy sucinta para que haya absoluta claridad, porque en un sistema constitucional de garantías y respeto a las garantías como el nuestro, el de nuestro Estado social y democrático de derecho, hay que tener en claro cuando, por ejemplo, a una población se le declara especial, en este caso, como ya dice, los pensionados son personas vulnerables y económicamente improductivas. Y eso es cierto. Usted se logra su pensión y ya no trabaja, usted ya no está adquiriendo plata por ningún lado. Es esa que le llega después de haber ahorrado durante 25 o más años. Entonces, ojo con esta explicación que nos da Margarita Cabello Blanco, la Procuradora General de la Nación. Tributariamente no podemos tratar por igual o en iguales circunstancias formales a quienes no son iguales. Los trabajadores activos no pueden considerarse desde el punto de vista tributario de la misma manera que los pensionados. Y simplemente en el proyecto vemos que se está hablando de que una pensión la establecen con una igualdad o casi que como si fuera lo mismo que un salario o que unos honorarios. Pese a que, repito, la tercera edad es especialmente protegida por la Constitución, convirtiéndose esa protección especial en un análisis adicional que tiene que ser tenido en cuenta por parte de los congresistas al momento de querer imponer un tributo adicional. Bueno, creo que la Procuradora ha sido muy clara en estos, digamos, momentos sucintos que yo les estoy presentando, pues para que no se llenen de información en la cabeza, sobre esa importancia de que los congresistas de la República y el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, tengan en claro de que una pensión es un derecho adquirido, por tanto no debería tocársele. Algunos piensan, confieso que yo también lo pensé en un instante, hombre, pero si no tiene una pensión muy alta, ¿por qué no permitir que le graben un porcentaje en solidaridad con el resto? Bueno, maravilloso. Incluso vamos a ser bien puntuales con una cifra que ustedes, los que no la conozcan, se van a sentir extrañadísimos, pero así es. Cuando se habla de grabar, por ejemplo, las pensiones de aquellas personas que superen los 10 millones de pesos, cuya mesada pensional sea superior a los 10 millones de pesos. ¿Saben cuántos colombianos hay que superan esa cifra? ¿Cuántos? Pues la verdad son 24.000, muy poquitos, demasiado poquitos para una población de pensionados que yo creo que no superan los 3 millones de habitantes. Son 24.000. Entonces uno podría decir, no, pues hombre, o sea, no, seamos solidarios, no seamos egoístas. Los que más tienen, que son apenas ese puñadito de 24.000 pensionados, cuya mesada es superior a los 10 millones de pesos, pues que le saquen un segmento grabándoseles. La verdad, yo hasta estoy de acuerdo con ello, pero qué rico realmente cumplir con ese principio de la solidaridad que también contempla nuestra Constitución Política de Colombia, pero que no vaya a agravárseles a otras personas cuya pensión es menor. Recuerden ustedes que no se alcanza a tener ni siquiera el 100% de lo que uno se ganaba cuando se pensiona. A lo sumo, un 85% por colpensiones, algunos 70%, dependiendo. Muy bien, entonces todo esto lo estoy contando por el contexto, para que lo tengan bien en claro y entiendan lo de la importancia de este concepto que está dando a conocer la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, porque vale la pena estar bien informados y no dejar que las redes sociales, muchas desinformadas,
apasionadas, emocionadas y hasta vulgares sean las que nos orienten. Yo creo que deben confiar en esto que estoy diciéndoles y estoy absolutamente convencido de que lo que estoy diciéndoles es objetivo, no me lo estoy inventando. Tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico, tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con, vuelvo y digo, lo que en un Estado de Derecho como el nuestro. Muy bien, vamos entonces a concluir con este comentario que hace Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, cuando dice que gravar las pensiones es afectar el mínimo vital de los pensionados. Al agravar las pensiones, se afecta el valor intrínseco de la misma, se afecta el valor adquisitivo de los pensionados, se afecta su mínimo vital. La pensión, entonces, es un derecho producto del ahorro y o del servicio prestado en toda una vida laboral. Yo creo que quedó muy claro y vamos a seguir dándole duro a este tema y a otros que son de interés de todos. ¿Sí ven? Hasta el aire que respiramos, y en este caso el tema de las pensiones tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Hay mucho de político, por supuesto. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos.